Ahora sí funciona. Hemos dado un tastarazo aquí, verás tú si funciona o no el micro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ey! Muy bien, ¿eh? Hemos visto los payasos de la tele, ¿eh? Esto es fantástico. Dejadme que busque lo que quería buscar, porque resulta que leyendo he perdido la página 1. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? 2 canciones de un asesino. Ese es el tema de esta mañana. No sé si hay... Seguro que todos tenéis algún pasaje fantástico en las Escrituras, algún pasaje, alguna historia a las que os encanta volver de vez en cuando. Hay historias fantásticas porque son gloriosas en las Escrituras. Otras son terribles, pero tienen enseñanzas fantásticas. Y a veces hay personas que se preguntan, ¿cómo es posible que en la Biblia salgan asesinatos, salgan violaciones, salgan exterminios? Básicamente porque ocurrieron. Y cuando salen las Escrituras no es porque nos los presenten como buenos ejemplos, sino porque son cosas que ocurrieron y son lecciones que tenemos que aprender, ¿no? Y a veces hay ejemplos para nosotros que no debemos olvidar. Y esta es una de esas historias. Y esta mañana yo tengo un reto difícil. Hace tiempo seguía un predicador que me gustaba mucho y él dijo una frase con la que me identifico mucho. Y es, una de las cosas más difíciles sobre las que un cristiano puede hablar es acerca del amor de Dios. Y es muy difícil porque da igual cómo te alargues, da igual lo profundo que seas, da igual lo enfático que... Siempre te quedas corto. Siempre te quedas sin poder explicar de verdad cómo es el amor de Dios. Cómo es el perdón de Dios, cómo es la gracia de Dios que un día nos alcanzó. Y yo creo que por eso en la palabra de Dios encontramos tantas historias, tantas parábolas, tantos ejemplos, tantas cosas que desde la experiencia de otras personas nos enseñan, nos muestran, nos dan una luz acerca de lo que significa el amor de Dios, lo que significa el perdón de Dios, cómo es el Dios en el que creemos. Dios es tan absolutamente increíble. Salomón dijo un día, ¿cómo es posible que tú, el Dios al cual los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Ese es Dios. ¿Cómo es posible que tú vengas a habitar en esta casa que te he construido? ¿Cómo es posible que el Dios de los cielos, el creador de todo el universo, aquel cuyo los cielos de los cielos no pueden contenerle, viva en ti y en mí, haya venido a habitar en nosotros, los creyentes, a través de su Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que el Dios de los cielos quiera tener una relación personal contigo y conmigo? Se te vuela la cabeza. Es imposible de asumir todo lo que eso significa. Y yo creo que muchas veces, como creyentes, hacemos pequeñito a Dios. Dios es inmenso, pero tú coges y lo vas doblando como una servilleta, como un Kleenex, y entonces lo haces así del tamaño de tu bolsillito, lo metes en la cartera, en el bolsillo de delante o el de detrás, y te pasa como a mí con las mascarillas, ¿no? Que vas a la farmacia y ya se te ha olvidado en casa, porque ya no la llevas nunca, y estás en la puerta de la farmacia y dices, ¡ay! Ahora tengo que volver. O voy a un chino a comprar una. ¿Os pasa o no os pasa? A mí me pasa. Que se me olvida. Y dices, no puede ser. Sí. El Dios del universo, el Dios que nos salvó, el Dios que se encarnó en Cristo, a quien recordamos todos los días, todos los domingos por la mañana, y tomamos el pan y el vino y alabamos y adoramos. Resulta que llega el lunes por la mañana y un tipo te ha insultado en las redes sociales y se te olvida todo. O alguien en el trabajo te dice una mala palabra y ya se acabó. O alguien se te cruza con el coche. Y yo siempre digo que el pececito está muy bien en el coche, pero deberíamos tenerlo en la ahí delante. Porque lo tienes detrás, ¿sabes? Y se te olvida. Y claro, hay veces que tú le hablas de una determinada manera al conductor de al lado que luego no puedes bajar y darle un folleto. No puedes, ¿no? Porque... ¿qué es lo que pasaría si lo hicieras, verdad? ¿Qué te dirían, no? Y a veces hacemos lo mismo no solo con Dios, sino con el mal.
trivializamos la capacidad del pecado y de la maldad de destruir tu vida. Como creyentes decimos, mira, Satanás no puede enviarnos al infierno, Dios nos ha salvado para siempre, gloria a Dios. Pero minimizamos su capacidad para destruir tu vida, para destruir a tus hijos, para destruir tu relación con tu pareja, para destruir tu puesto de trabajo, para destruir tu reputación, para destruirte del todo. Y la tiene. Y a veces hacemos como si no la tuviera. ¿Os pasa o no os pasa? A mí me pasa. Y vamos a entrar en una historia que trata de eso precisamente. De alguien a quien Dios fue a buscar a su casa. Escucha, a tu casa te vienen a buscar a ti. Oiga, que soy el profeta de Dios y vengo a buscar a alguien de esta casa. Pues mira, aquí tengo a mi hijo más alto, un tipo fantástico, un tipo genial. No, es este no. Pues el otro que... No, tampoco. Y entonces al rubito de ojos azules, que era rubito de ojos azules, que estaba cuidando las ovejas, ¿no? A ese le esperan, ¿sí o no? ¿Os acordáis de esa historia o no? Claro que os acordáis de esa historia. Y entonces a ese el profeta Samuel, qué nombre más bueno tenía el profeta, a ese le unge con aceite y le dice, tú un día serás rey de Israel. Y por si no queda claro, lo vuelve a ungir otra vez. Y entonces te dices, ahora soy inmortal hasta que el Señor cumpla su promesa. Viene un Goliat, un gigante ahí, y dices, ¿salgo yo? Si Dios me ha prometido que voy a ser el rey, vamos, voy para adelante. Tú te has metido, tú has insultado a Dios, pero tú no sabes con quién te has metido. ¿No? Y entonces, ¿sabéis el chiste ese de Jaimito con que mató David a Goliat? ¿Lo sabéis o no? Dice, lo atropelló con una moto Kawasaki. Dice, niño que fue con una Honda. Dice, no sabía que se tenía que conocer la marca. Pues ahí, con una piedra le da al gigante a un tipo alto de verdad. Oye, en aquella época la gente no era muy alta y este tipo era muy alto, ¿vale? Y con su propia espada le corta la cabeza. Y Dios lo pone por rey. Es más, Dios se le aparece y le dice, oye, mira, voy a hacer un pacto contigo, tu dinastía va a reinar por siempre. De ti va a nacer el Mesías. Ostras, de verdad, o sea, ¿eso a ti te impactaría o no? ¿Cambiaría tu vida para siempre o no? Vamos, imagínate. Pues oye, este tipo, que es un tipo de pueblo, que es un pastor de ovejas, que a veces tiene formas de actuar que de golpe y porrazo empieza a hacer a Dios pequeñito y se lo mete en el bolsillito y se olvida de Dios. Vamos a leer la segunda de las canciones de este rey asesino, el Salmo 32, una canción que nos habla del perdón. Y empiezo la historia por el final para que entendáis el pasaje que ya sé seguro que sabéis a qué pasaje vamos a ir, ¿a que sí? Salmo 32, una de las lecturas más maravillosas del libro de los Salmos. Uno de esos salmos a los que uno le da gusto leer un domingo por la mañana y por la tarde y cualquier momento de la vida. Dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré mi camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío,
mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en Dios y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué texto, ¿eh? ¡Guau! Qué bonito ir al templo de Jerusalén y cantar esta canción. Porque esto era parte del cancionero de Israel. Los hebreos iban allí al templo y cantaban esta canción. Y sabéis que este salmo lo provoca una historia que no es nada bonita, ¿verdad? Que es la historia que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. La historia de David y Betsabé. Y no vamos a leerla, yo la voy a explicar, más o menos. Vamos a ir por encima, de una manera más pachanguera, igual no literal. Pero resulta que esa historia empieza de una manera triste. Hay gente que acusa a David de ser un rey vago, un rey gandul. ¿Sabes? Porque esta historia empieza en el momento del año en que los reyes solían salir a pelear sus batallas. ¿Y dónde encontramos a David en el capítulo 11? En su casa, ¿vale? Pero eso en realidad no significa que David fuese un rey gandul. Significa que David era un rey muy poderoso. Porque los reyes salían al campo de batalla para manifestar su autoridad delante de las tropas, para manifestar confianza a las tropas, para darles empuje. Y David no tenía necesidad de eso. De hecho, Nabucodonosor tampoco salía a sus batallas. David, ¿sabes cuándo salía a sus batallas? Lo mismo que cuando Nabucodonosor salía a las suyas, que es cuando el general le llamaba, por ejemplo, al final del capítulo 12 de 2 de Samuel, el general llama a David y le dice, oye, que ya tenemos la ciudad, ya está a punto de caer. Ven para acá. Y entonces el rey aparece allí, con ya la muralla abierta, la ciudad ha caído, y entonces el rey coge la corona del rey vencido y se la pone. Eso es lo que hacían los reyes buenos de esa época. Los reyes de ir por casa, pues salían a pelear, porque claro, si no la gente se iba. Entonces tenían que ir allí e imponer autoridad. Pero David no, David era un rey muy poderoso en esa época. Está ganando todo. Y entonces está en su casa. Él vive en Pedralbes, en la zona alta. Vive arriba, su casa está arriba, ¿vale? Entonces cuando tú sales a tu balcón, ¿qué ves en tu balcón? Pues ves la casa del de delante, ¿no? Nosotros por 15 años no hemos tenido vecino delante, porque tenían la casa vacía, y ahora tenemos vecino delante, ahora está allí. Pero tú ves la casa del vecino, pero desde David, desde su casa, desde su terracita, lo ve todo. Y esa noche no había Champions, no había Madrid-Barça. Pepe Lu, las chicas del Barça ayer le metieron 7 al Madrid. Ya está. No había Madrid-Barça, no había Champions. Entonces el hombre está aburrido. ¿Y qué hace? Sale a la terracita y desde su terraza se ve en la casa de los vecinos, pero como está arriba, se ve el patio de los vecinos. Y entonces en la casa del vecino ve una mujer que está bien, se está bañando. No dice si desnuda o vestida. En aquella época normalmente se bañaban vestidos, ¿vale? Incluso en la Edad Media se bañaban vestidos, ¿vale? Pero no dice si se está bañando vestido o desnuda. Lo que dice es que en ese momento David experimentó lo que desde Adán ha experimentado todo ser humano, que es que vio, codició, cogió y comió. ¿Sí? Y aquí comer es un eufemismo, porque la deja embarazada. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que dice la historia o no? Claro. Se la lleva a la cama y la deja embarazada. Quiero que entiendas bien esto, ¿eh? La gente de Israel era gente que tenía temor de Dios. David sabía que ella estaba casada. Ahora, quiero que te imagines qué le dijo David a ella para llevársela a la cama. ¿Qué hizo? Ahora, cuando David se entera de que está embarazada, dice, un momento, esto es un problemón. Ya sé, voy a confesarme a Dios. Voy a pedirle perdón. No. Su marido, Urías, está en el frente de batalla, está peleando la batalla del rey. ¿Y entonces qué hace? Que venga aquí. Oye, ya que estás aquí, que me has traído buenas noticias de la guerra, oye, vete a tu casa, duerme con tu mujer, disfruta un poco, la gente pensará que era sitemesino, ¿vale? Que se acercó allí, se acostaron, ya está, ya se acaba el problema. ¿Cómo voy a ir yo a mi casa si todos mis compañeros están en el frente de batalla? No, yo duermo aquí en el suelo en la puerta de tu palacio. Yo estoy aquí con la guardia. ¿Es lo que pasa?
Que venga mañana y lo emborracho. Y ya borracho, ahora ya sí, vete para tu casa. Pero tampoco va ni borracho. Ni borracho va. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Qué le diría David a Betsabé para que Betsabé no le enviara un mensaje a su marido diciéndole, oye, ¿sabes lo que nos ha pasado? Que este se me ha metido en la cama. ¿Qué le diría David? ¿Te va a dejar? ¿Te va a mandar a apedrear por adúltera? ¿Te va a abandonar? ¿La amenazó de muerte? ¿Qué pasó ahí? Yo no tengo ni... Algo pasó. Algo pasó. Lo que pasa es que David dice, ya está, ahora sí que lo tengo. Mira, le doy una orden a él, escrita a él, para que se la lleve al general Joab, ¿vale? Y el general, la orden que llevo escrita es, méteme en lo más duro de la batalla, delante de la muralla del enemigo, y cuando estén cayendo las flechas, las piedras, entonces que todo el mundo se retire y que lo maten. El propio marido lleva su condena de muerte al frente de batalla. El propio marido, con la mujer embarazada en casa, lleva su propia condena de muerte y evidentemente lo matan. ¿Qué? Y pasa el tiempo y el niño nace. Y muerto el perro, se acabó la rabia. No hay marido, no hay problema. No, espera, que esto es mejor todavía. ¿Sabes lo que voy a hacer? Como soy un rey con mucha buena imagen, voy a casarme con la mujer de este héroe de guerra y voy a tener por propio a su hijo. Y entonces la gente dirá, qué buen rey tenemos. Oye, ¿has visto tú? Este hombre ha dado su vida por él luchando en la batalla y él ha cogido en su propia casa a su mujer viuda y la tiene por esposa y cuidará de sus hijos. ¡Qué bueno este rey! Esto, no estamos hablando de un día, ni de 2, ni 3, ni 4, ni 5, ¿eh? Aquí por lo menos han pasado 9 meses en los que David, de Dios, vamos, o sea, no ha leído mucho de la Torá. No ha ido mucho al culto. ¿Me entiendes o no? Porque esto no es un traspiés de ahí, me han dado el cambio mal dado y hoy, mira, no me da cuenta y ay, mira, ahora ya total, por 50 céntimos no vuelvo. No. Este tipo se ha ido a la cama con alguien que ha hecho matar a su marido. Esto es una locura. David se ha olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de David. Fíjate qué cosa tiene la vida. Y entonces un día Dios envía a Natán, un profeta, a ver a David. ¿Qué pasa, Natán? Pues, mira, rey, tú no sabes lo que ha ocurrido. Mira, resulta que hay una ciudad en la que hay 2 tipos, uno muy pobre y uno muy rico. Mira, el rico tiene ovejas, vacas, cabras, tiene de todo. Pero a su lado tiene un vecino que es muy pobre, mucho. Y con todo su esfuerzo ha conseguido criar una corderita, ha podido comprar una corderita, que de pequeñita, oye, él la amamantaba, le daba el biberón, le daba de comer en la boca, comía de su propio plato. ¿Te imaginas? Dormía en su propio lecho, dormía con la ovejita allí, como si fuese... Era para él como su propia hija. Todo su esfuerzo de su vida para tener esa corderita, para poderla criar, pensando que igual un día pues esa corderita la junta con otro y ya tiene 2 o 3 y empieza a hacer algo ahí para su familia. ¿Cuántos habéis tenido cabras? Yo he tenido cabras. Y de las cabras de casa nació una cabrita blanca muy bonita. Si se hubiesen muerto el resto no me hubiese importado mucho, pero esa cabrita blanca pequeñita era muy mona, jugaba más hoy. Y era muy divertido tener esa cabrita saltando por ahí por la casa de payés, ahí saltando. ¿Les tienes aprecio a estos bichos, oye? Luego si tienes que coger un hacha y hacer una para la brasa, la haces, ¿eh? O sea, no hay problema. Pero le pillas cariño a los bichos estos. Imagínate. Y tú solamente tienes una. Imagínate lo que más quieres, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué pasó, rey? Que vino un amigo de este rico y este tío con sus santas narices
En vez de coger algo de su rebaño, entra en la casa del vecino, le roba la corderita, la mata, la despedaza, la fríe, la asa y se la da de comer a su amigo. Y David era pastor. No sé si te acuerdas, pero David era pastor y se imagina que le hacen eso a él. Y hace como la reina de corazones, ¿no? Que le corten la cabeza. Ese tío es culpable, ese tío tiene que pagar 4 veces lo que ha robado. Ese tío es un desgraciado, ese tío no tiene misericordia. ¿Es así o no es así? Bueno, la Biblia lo pone más bien, ¿no? Lo digo de otra manera, pero es así. Se enfurece como, vamos, qué ironía tan tremenda, porque él está ahí como diciendo, ahora estoy juzgando un caso real, yo soy el rey, voy a poner aquí, voy a hacer justicia, pero en realidad está poniendo de manifiesto su propio pecado. Porque Natán le dice, tú eres ese hombre. Porque Dios te dio el reino de Saúl y te dio todas las mujeres de Saúl. Todas las mujeres de Saúl, porque en aquel momento las mujeres eran un contrato de paz. Los reyes daban sus hijas a otros reyes, porque así tenían descendientes de esos reyes y son familia, entonces sabían que no se iban a atacar los unos a los otros, porque si te atacaban, ¿sabes qué hacías? Pues tenías un rehén, tu mujer, que era hija de aquel. Entonces evitabas rebeliones, ¿no? Y Dios le dice, oye, si hubieras querido tener más mujeres, podrías haber cogido las que te diera la gana, pero tú cogiste la única de un siervo que te servía fielmente, la que no te pertenecía. Tú has menospreciado, le dice Natán, tú has menospreciado la palabra de Dios. ¿Tú te imaginas la cara de David en ese momento? ¿Te imaginas la cara de David en ese momento? Pues David hace algo que normalmente mucha gente no hace, que es cuando tú le dices, oye, tú estás haciendo esto, te dicen, ¿y tú más? No, David sabe lo que hace. He pecado contra Dios. Se queda blanco. Se cae de culo. Yo he pecado contra Dios. ¿Y sabes lo segundo que le dice Natán? Tranquilo, no vas a morir, Dios te ha perdonado. Si no supiera lo que sé de la Biblia y no supiera lo que sé de mí, ese versículo me cabrearía de una cosa mala, de verdad. ¿Cómo es posible? Al que mata, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿Al que mata qué? Matarile también. Ojo por ojo, diente por diente. Punto. ¿Cómo es que Dios le perdona? Pero claro, también sé muchas cosas de mí. Y si quiero que Dios me perdone, espero que también Dios perdone y tenga capacidad de perdonar al resto, ¿verdad? Dios le dice, mira, tú has confesado tu pecado, tú te has arrepentido, porque Dios siente, sabe, conoce que su arrepentimiento es sincero, que es profundo, que es de verdad, que no es una apariencia. Dice, Dios te ha perdonado. Ahora, una cosa es que Dios te haya perdonado y otra cosa es que no vayas a asumir las consecuencias de tu pecado. Porque tu pecado, aunque a ti te parece que es secreto, resulta que tu pecado se conoce. Resulta que alguien acompañó a esta señora a tu palacio y alguien sabe que tú te acostaste con ella. Y resulta que la gente que no es de Israel está blasfemando contra Dios por tu culpa. Porque están diciendo, menudo Dios, el Dios de David, que ni siquiera le castiga después de haber asesinado a un siervo suyo. Pues menudo. Y entonces dice, ahora vas a padecer las consecuencias. Mira, la primera consecuencia es que no vas a tener paz en todo lo que te queda de vida. Siempre va a haber gente que se te rebele. La segunda consecuencia es que tus propias mujeres van a ser abusadas a la vista de todo el mundo. Cosa que, por cierto, haría su propio hijo Absalón. Cuando expulsa a David de la ciudad de Jerusalén, se va a la terraza de David y allí abusa sexualmente de las mujeres de David a la vista de todo el mundo. Tela. Y el hijo que te ha nacido va a morir. ¿Tú te imaginas eso? Aquel a quien Dios fue a buscar a su casa, con quien Dios hizo un pacto eterno, a quien Dios puso por rey de Israel siendo un pastor de ovejas. De golpe y porrazo le dice, no vas a tener paz en todo lo que te queda de vida, tus mujeres van a ser abusadas, tu hijo va a morir. Y en ese momento es cuando David escribe el Salmo 51, que es la primera de las canciones del asesino. Y me gustaría que me acompañarais a leerlo. El Salmo 51. No vamos a poder profundizar mucho, pero al menos sí una lectura y ver algunos de los detalles
de este salmo. Fíjate lo que dice. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y dejadme que os explique una cosa de este versículo. Voy a explicar pocas cosas del Salmo 51, alguna también del Salmo 32, pero déjame que os explique una cosa de este versículo. En estos versículos encontramos los tres conceptos, las tres aproximaciones acerca del tema del pecado y la maldad que tiene la cosmovisión hebrea y la cosmovisión bíblica. Una cosa es la transgresión. ¿Sabes lo que es la transgresión? Es cuando tú haces algo que está mal sabiendo que está mal. Tú ves el semáforo en rojo y dices, me da igual, yo voy a pasar porque quiero pasarlo, punto. ¿Has caído alguna vez en eso? Ya te aseguro yo que sí. ¿Vale? Otra cosa, esa es la rebelión, ¿verdad? Otra cosa es el pecado. El pecado no es lo mismo que la rebelión. El pecado es cuando tú no estás a la altura de las circunstancias. Cuando tú no aciertas en el blanco. Cuando tú podrías, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, podrías ayudar a alguien porque tienes para ayudarle. Y seguramente no sería un traspiés para ti ayudarle, pero no lo haces. Y no estás a la altura. Porque tienes que amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Cuando no estás a la altura de las circunstancias. Bueno, hay muchos más ejemplos, ¿Entendéis ese concepto? Una cosa es, me rebelo porque me da la gana, otras veces no estoy a la altura, a veces de manera inconsciente. Oiga, señor policía, es que yo no sabía que no se podía ir a 150. O que en este tramo, no sabía que este tramo era de 80 y voy a 95. Bueno, tú no lo sabes. Pero yo te doy una multa para que tú te acuerdes. Y no te se olvida más. ¿Sí o no? La multa te la llevas. Y otra cosa es la maldad, la culpa. Que eso es algo con lo que Jesús nos dice. El pecado no es solamente lo que haces, ¿sabes? El pecado empieza antes de lo que haces. O sea, lo de Adán y Eva, el pecado no fue comerse la manzana. Entendeme que no era una manzana, pero el fruto, lo de comerse el fruto solamente fue la expresión física de algo que había previo, que era que perdieron la confianza en Dios, creyeron más a Satanás que a Dios. Cuando Satanás le dice, oye, eso no es verdad, no vas a morir. Y creyeron a Satanás más que a Dios. Esa pérdida de confianza, esa pérdida de fe en Dios es lo que provoca la caída del ser humano. Es el pecado original, ese es el pecado original. La pérdida de fe, no el comerte un fruto. El comerte un fruto es la consecuencia. El pecado aquí, claro que hay un pecado que es que se fue, adulteró con esa mujer y asesinó a su marido, pero el problema es que antes ya había hecho pequeñito a Dios y se lo había metido en el bolsillo y se había olvidado de él. ¿Entendéis eso? Y esa maldad intrínseca en nosotros es lo que está marcado aquí como iniquidad. Y frente a eso, nos habla también de tres características de Dios. La piedad ahí, bueno, traducido como piedad, que es la palabra Hanán, que es tener compasión. Tener compasión. La palabra Gesed, que está traducida aquí como misericordia en el versículo 1, que es bondad. Y a veces se traduce como gracia. Y en algunos contextos, pocos, se traduce como amor, ¿no? Con amor eterno te he amado, dice el Señor, y eso es Gesed, ¿no? Pero normalmente un judío de toda la vida te dirá que Gesed es bondad, es el uso que tiene cotidiano. Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, y esa palabra no es la misma que la primera. La primera es tener misericordia, y esta última tiene que ver con un Dios que se conmueve en sus entrañas. Con un Dios que ve tu realidad y se le encoge el corazón. Las tres tienen relación, compasión, misericordia, bondad, las veis ahí juntas, ¿ves? Pero tiene que ver con un Dios al que de verdad le importas, lo cual es fantástico, ¿no? Un Dios al que de verdad le importas, ¿no? Y bueno, esto es lo que David está explicando, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, dice mi Reina Valera, en tu sentencia. Aquello que tú dices de mí es justo. Es justo que la gente no me siga toda la vida.
Me lo merezco. Es justo lo que me estás diciendo. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No debería, pero aquí lo que está diciendo David es: soy el peor pecador del mundo. Soy pecador hasta la médula. Esto no es un pasaje doctrinal para explicarnos que todo el mundo nace en pecado. ¿Entendéis? Esto es un pasaje poético. Hay otros pasajes para defender eso. Pero aquí lo que está diciendo David es que soy terrible, desde el nacimiento. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, tú amas la gente sincera, tú amas la gente íntegra, porque la integridad es hacer lo bueno cuando nadie te ve, ¿sabes? No cuando la gente te ve, cuando nadie te ve. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Quítame ese corazón duro. Hazme sensible a tu palabra. Hazme sensible, Dios. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustente. Y entonces, cuando tú hagas eso en mí, enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Dice, líbrame de homicidios. ¿Qué es lo que está pidiendo ahí David? ¿Que no lo maten? Está diciendo, no me dejes caer otra vez en lo mismo, Dios. No me dejes caer otra vez. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio. Yo daría todo lo que tengo. Pero tú no quieres sacrificios, que yo lo daría. Tú no quieres holocausto. Lo que tú quieres, Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Eso es lo que tú no despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sacrificios, ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿A qué este salmo no es tan bonito como el 32? ¿A qué no? Pero más de la mitad del libro de Salmos son salmos de lamento. Salmos que no acostumbramos a cantar en nuestras alabanzas. No es una crítica, es una realidad. Nos encanta cantar, te seguiré todos los días de mi vida, tú eres el Dios de mi salvación. Pero esta gente, la mitad de las veces que iba al templo, la mitad de las canciones que cantaban en el templo es, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, no puedo más. ¿Hasta cuándo apartarás tu rostro de mí? Señor, cámbiame, no me dejes caer otra vez. Esto es lo que cantaba esta gente. Esto es lo que el Espíritu Santo inspiró. La mitad de las canciones que cantaba el pueblo de Israel tenían este tono. Y tienen que ser una llamada de atención a cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nos enseña esta historia es que en este momento David se siente un absoluto pecador. ¿Sí? Está clamando a Dios por perdón y por restauración. Y hay una cosa tremenda, porque este salmo se compone después de que Natán haya ido a ver a David. ¿Lo veis ahí en el título que sale en vuestras Biblias, sí? Escrito después de que Natán hablara con él. ¿Y Natán qué le dijo? Oye, Dios te ha perdonado. Pero este hombre está diciendo, Señor, perdóname por tu misericordia, por tu bondad, porque una cosa es saberse perdonado y otra cosa es sentirse perdonado. ¿Sabéis? En último término, es más importante lo que sabes que lo que sientes. Porque tú puedes sentirte muy lejos de Dios y sabes que Dios está todos los días contigo hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Pero tú puedes sentirte lejos de Dios o no. Tú puedes llegar aquí un domingo por la mañana y decir, no sé yo si tomar el pan y el vino, Es que no estoy yo. Llevo unos días que no me veo. Pero tú sabes que Dios te ha perdonado. Tú sabes que Cristo murió por ti. Que Él pagó por tus pecados, que tienes la vida eterna, eso lo sabes. Pero somos humanos y tenemos ese punto ahí de saber una cosa y sentir otra. Y tú sientes y sabes que fallamos tantas veces. Y entre el ser perdonado y el sentirse perdonado hay un proceso que a veces puede durar años. Hay gente que no, hay gente que ¡pum! De golpe por rato, ya.
Pero hay gente que, y estás ahora en el 2022 y te acuerdas de algo que hiciste en el 2010 y te sientes mal todo el día por algo que hiciste en el 2010. No habrá llovido desde el 2010, pero te amarga el día. Porque alguien te ha recordado algo que pasó hace 15 años y te amarga el día. Y lo ha perdonado el Señor tantas veces, ¿verdad? Por eso David escribe el Salmo 32. Después de su proceso de sanidad personal, su proceso de restauración personal, él dice en el Salmo 51, oye, cuando tú hagas eso en mi vida, cuando yo sienta eso en mi vida, yo escribiré, yo enseñaré a los transgresores tu camino. Y entonces en el Salmo 32 él explica lo que él ha aprendido, las lecciones que él ha aprendido a través de todo este proceso. Y él lo que nos dice al principio del Salmo 32 es prácticamente la conclusión del Salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjate la segunda idea. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, de maldad. Las tres ideas. Otra vez aquí. Las cosas que hacemos mal porque sabemos, las cosas que hacemos mal sin saber y no estamos a la altura, la maldad propia. En cuyo espíritu no hay engaño. Aquel que puede ser sincero delante de Dios. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? En griego es feliz. ¿Y en hebreo? Ahora te he pillado, Eli? Ah, perfecto, ¿ves? Lo que está en hebreo tiene un matiz muy interesante que es: no hay mayor bendición que experimentar el perdón de Dios, el saberse perdonado de todo lo que has hecho. Eso es lo que está diciendo David. Y aquellos que hemos experimentado el perdón de Dios podemos decir amén, ¿sí o no? Amén, claro. Porque cuando uno tiene una relación personal con Dios, cuando uno puede presentarse delante de Dios y decir, Señor, tú lo sabes todo de mí, gracias por perdonarme, wow, eso lo cambia absolutamente todo. No hay mayor experiencia en la vida que ser perdonado por Dios. Y repito algo que digo muchas veces, ninguno de nosotros, ninguno de los que hemos experimentado ese perdón, cambiaríamos eso por cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Porque tenemos algo que el mundo no puede comprar. Con todo el dinero del mundo. Tan rico que solo tiene dinero. Pero cuando uno ha experimentado el perdón de Dios, tiene lo más grande que una persona puede experimentar. Y fíjate cómo lo explica. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi Biblia pone mientras, en otras Biblias hay otra cosa que no ponga mientras. Bueno, es una partícula hebrea que es ki. Y ki no significa mientras, significa porque. No está diciendo el tiempo que duró, sino está diciendo la razón. La razón por la que se envejecieron mis huesos, la razón por la que mi verdor se convirtió en sequedades de verano es que yo me callé. Yo podía ir a haber ido a Dios y decirle, Señor, perdóname, pero me callé. Sabía que estaba mal y seguí. Y mi vida espiritual, que era un oasis, que tenía relación con Dios, que Dios me ungió, que Dios me eligió para tantas cosas, de golpe y porrazo era en un desierto. Escucha, este hombre era creyente, ¿eh? No creas que no te puede pasar a ti. Esto está para enseñarnos a nosotros. Ojo, si tú no buscas el perdón de Dios, si tú no buscas ser sincero con Dios, si tú no estás en una relación personal con Dios, si no te pones al día, esto te va a pasar a ti. Y para que lo sepas, hay una palabra que pone selah, que sabéis lo que significa, que sí. Que en ese momento, en el medio del himno en el templo, seguían los músicos y te dejaban a ti pensando. Porque esto es un másquil, un salmo de enseñanza. Para que tú reflexiones y yo reflexionemos sobre este hecho. ¿Es el perdón de Dios lo mejor que puedes experimentar? ¿Estás callado en algún área de tu vida? ¿Estás insistiendo, dale que te pego? Sí, yo sé que está mal, pero dale que te pego. Piensa. Reflexiona. Antes de que sea tarde. ¿Hay algún área de tu vida que se esté convirtiendo en un desierto? ¿Tu trabajo? ¿Tu vida con tu esposa o tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿Tu vida en la iglesia? ¿Tu relación con Dios? ¿Hay algo de eso que es un desierto? ¿Qué tiene que cambiar para...? Hay que sacar la manguera y regar, ¿eh? Y te deja ahí, ese selah, para que pienses. Y en la segunda sección te dice, mira, mi pecado
te declaré. No encubrí mi pecado, iniquidad, transgresiones. Yo confesé lo que había hecho Dios y tú me perdonaste. Mira tú. No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Estamos a una palabra del perdón de Dios. Estamos a una palabra de restaurar nuestra relación con Dios. Y la pregunta es si nosotros vamos a dar ese paso. Si, sabiendo lo que hemos reflexionado en la primera parte, vamos a dar el paso o no de confesar a Dios, o vamos a seguir callados. Y deja un selaj ahí para que puedas seguir pensando y para que tengas tiempo, como tenemos tiempo antes de tomar el pan y el vino, ¿verdad? De reflexionar acerca de nuestra vida, de repasar nuestra vida y decir, sí, Señor, yo tomo el pan y el vino porque sé lo que has hecho por mí y yo te reconozco a ti como mi Señor y Salvador y te pido perdón por lo que haya hecho en mi vida, no por lo que haya, no por lo que he hecho, y lo enumero. No es como aquel que, ahora voy a explicar una anécdota también, pero que va al pastor de la iglesia porque tiene un problema y dice, vamos a orar, se ponen de rodillas y dice, empieza tú. Y dice, Señor, si he hecho algo contra ti, y el padre dice, para la oración. No si he, porque algo has hecho, y empieza a decirlo ya. ¿Vale? Porque si he hecho, no. Tú sabes lo que has hecho, ¿vale? Y la pregunta es, ¿vamos a acercarnos a Dios o no? La tercera sección dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Porque habrá un tiempo en que Dios no pueda ser hallado, ¿sabes? O arregla las cosas ahora, o igual tu corazón se vuelve tan duro que ya no hay camino de retorno. Y ¿sabes una cosa? Mira, en la inundación de muchas aguas no llegarán a Él, porque Dios es el refugio, Dios es el que nos guarda en el momento de la angustia. Y una de las cosas que me llama la atención de este pasaje, y siempre me evoca este pasaje, es que tú vas a pasar por malos momentos en la vida, ¿lo sabes? Las aguas llegarán. Si vives en Florida ya han pasado por encima, ¿verdad? Con el huracán que les ha pasado por encima. Tú vas a pasar malos momentos en la vida. La única pregunta que tienes que responderte es, ¿vas a pasar por los malos momentos en la vida solo y en tus propias fuerzas o con el Señor y en sus fuerzas? Esa es la única respuesta que la única pregunta que tienes que formularte. Porque en malos tiempos vas a pasarlos, seguro. En este mundo tendréis que aflicción. Es que ya te lo dijo, ya te lo ha dicho el Señor. Si vino el Señor y lo crucificaron, no vas a sufrir tú. Claro. La cuestión es, ¿en tus fuerzas o en las fuerzas del Espíritu Santo? ¿En tus fuerzas o en las fuerzas de Dios? ¿Solo o acompañado por el valle de sombra de muerte? Y en medio de esa angustia, dice, con cánticos de liberación me rodearás, ¿no? En medio de las situaciones de dificultad en la vida, aún hay motivos de gozo, de saber que Dios está con nosotros, ¿no? Y te deja ahí otra vez, selaj, ahí, quieto, descansa, tranquilo, piensa. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo te va con tus propias fuerzas? Te dirás, no, yo soy creyente, yo voy con la fuerza de Dios. No sé. No siempre, ¿eh? Hay gente que piensa que se salvó por gracia, pero tiene que vivir la vida por obras, ¿eh? Que va como en su propia camioneta. No. ¿Le damos el control al Señor de nuestra vida o no? Y fíjate, el final de este salmo fantástico hay como dos conclusiones. Una, en la que el salmista David pone en la boca de Dios dos versículos. ¿Y sabes el resumen de ese versículo? De esos versículos, ¿sabes lo que es? Es Dios diciéndote a ti y a mí, no seas burro. No me lo he inventado, ¿está ahí o no? No seáis como los caballos o como los mulos, que si no le pones un freno, si no le pones aquí una pinza, no vienen. No seas tonto, déjate guiar por Dios. Dios sabe lo que hay en tu vida, Dios sabe lo que te conviene. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar por donde tienes que andar. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. El que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Confiamos en eso o no? O somos como... A veces somos muy burros, ¿eh? Yo no sé vosotros, yo sí. Yo digo, pero madre mía, ¿dónde me he metido yo solo?
¿En este jardín? Señor, muéstrame la salida pronto porque esto no es que no lo supere, ¿eh? Y luego hay una conclusión hacia el futuro, ¿verdad? Muchos dolores hay para el impío, todos pasamos por malas cosas, pero el que tiene su esperanza, su confianza, su fe puesta en Dios, a ese, dice el texto, le rodea la misericordia. Y me gusta mucho esa palabra rodear, porque es una palabra que en hebreo puede significar dos cosas, depende de si está en cal, si está en piel, si está en puer, que son las formas del hebreo. Y la forma en que está aquí no es solo que te rodea, sino es como que te reviste, y tiene un significado que es transformar. Aquel que pone su confianza en Dios, la misericordia de Dios le transforma. Y me evoca mucho esa idea de ¿sois nuevas criaturas? Esa idea de segunda vida, segunda oportunidad, Dios lo transforma todo. Dios te cambia. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? Confía en Él. Su misericordia tiene la capacidad de transformarlo todo. Su gracia tiene la capacidad de transformarlo todo. Él es bueno. Y por eso está ahí en el final, ¿no? Alegraos en Dios, gozaos, cantad con júbilo. Cantad con júbilo, vosotros los rectos de corazón. ¿Has hecho pequeño a Dios en algún área de tu vida? ¿Has hecho pequeño el pecado, la maldad en algún área de tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿La estás caminando por tus fuerzas? ¿La estás caminando guiado por el Espíritu Santo? ¿Estás luchando con sentimientos de culpa? ¿Estás luchando con una situación que te supera? Si tienes sentimientos de culpa, me encanta ese versículo, ese pasaje de Efesios capítulo 2, ¿no? Él vino para que tuviéramos paz, ¿no? Hizo paz con nosotros mismos. Hizo paz entre nosotros y hizo la paz con Dios en su carne, en su sangre y en la cruz. Dios ha venido para que tengamos paz a todos los niveles, para que seamos conscientes y sintamos el perdón de Dios en nuestra vida y podamos ser guiados por Dios a pastos verdes, a lugares de bendición, al lugar que Dios tiene preparado para nosotros, que seguro es mucho más excelente que el que nosotros podríamos conseguir. Me he pasado muchísimo del tiempo, pero espero que el Señor nos bendiga a través de estas dos canciones que, como decíamos en la hojita dominical, no tienen música esta mañana, pero espero que resuenen lo suficientemente fuerte en nuestro corazón para que retumbe en nuestra alma. Vamos a orar, si os parece bien, así terminamos en esta mañana. Dios, muchísimas gracias por los ejemplos que encontramos en tu palabra, en las Escrituras. Muchísimas gracias porque a través de ellos, Señor, podemos aprender muchas lecciones en carne ajena y eso es mejor que aprenderlo en carne propia, Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú eres un Dios absolutamente santo, absolutamente inmenso y grande y digno de ser alabado, bendecido y obedecido, Dios. Ayúdanos a comprender las consecuencias de nuestra maldad y las consecuencias de olvidarnos de ti y de obviar nuestra necesidad que tenemos de confesarte a ti lo que somos y ponernos a cuentas contigo. Y, Señor, a la luz de lo que tú has hecho por nosotros, el hecho de encarnarte y morir por nosotros en la cruz, a la vista de tu resurrección y exaltación como Señor de señores. Y nosotros queremos también reconocerte a ti como nuestro Señor y pedirte perdón, cada uno de nosotros, por las cosas que hay en nuestra vida que no te glorifican, las cosas que hacen que nuestra vida no sea un oasis de bendición, sino un desierto, las cosas que secan nuestros huesos, Dios. Y yo te pido que por tu Espíritu Santo tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, y nos permitas poner las cosas en orden y ponerte a ti en el primer lugar, en el lugar que tú te mereces, Dios. Te exaltamos, te bendecimos por tu poder de perdonar, por tu poder de restaurar, porque tú nos alcanzaste con tu bondad, con tu misericordia, con tu gracia. Gracias, Señor, por el poder de transformación que tienes. Gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Queremos adorarte y ser personas íntegras, que no dan una cara afuera y otra en la intimidad contigo. Y gracias, Señor, porque por tu Espíritu Santo te has comprometido con nosotros y nos enseñas y nos guías. Alabado seas, bendecido seas, Dios, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.